Ok, bienvenido hermano una vez más a este estudio que siempre hacemos, que sea el estudio de la palabra de Dios. Ese estudio, recuerde que ese estudio se basa en diferentes idiomas. Estamos haciendo en creol, en español, en diferentes formas para poder entender. Tú que hablas español puedes entender creol también. El que hable creol puede entender en español. Es por eso que estamos haciendo ese estudio y ese estudio puede ayudar a muchos de nosotros. A muchos. Y creo todo. Por eso, bienvenido hermano a este canal. Que es canal Pastor Joel Y. Búscalo en YouTube, búscalo en Facebook, Pastor Joel Y Sanchal, en Facebook me va a encontrar, y en YouTube, Pastor Joel Y, vas a encontrar. Ok, en creol. Bienvenido fue Señor dans le canal ça. C'est pour ça que nous travaillons dans le canal là, nous faisons différentes formes pour moi avec vous capable comprendre. Ça pas parler espagnol ou parler tandis en créole, ça pas tu vas parler créole ou tandis en espagnol. A dit comment on dit? Si vous parlez créole, on pas apprendre en espagnol. Si vous parlez espagnol, on pas apprendre en créole. Et pour ça, c'est une étude très préparée, très bien parce que très extraordinaire parce que c'est étude de Dieu, étude la parole de Dieu, étude science divin en español. Es un estudio ciencia divino, un estudio bien preparado, un estudio extraordinario, porque tiene diferentes idiomas. Ok, hermano, bienvenido. Y recuerde, escribe en el canal, ayudarme, puedo tener, y escribe también. Deja su mensaje también de algún punto que no entiende y podemos llegar y explicar y cada uno de nosotros podemos captar y llevar. Recuerden, cada semana tenemos un video, un pequeño video que pueda ver en YouTube, en Facebook y ahí tú y yo podemos llevar y crecer y avanzar con eso. Porque todos que son de Dios, escucha cosas de Dios y le gusta cosas de Dios. Siempre comienza y ve el video del comienzo hasta el final y vas a encontrar algo importante que le gusta. Escribe y dale me gusta. Ahí Dios te va a bendecir. A mí y a ti y a todo. En creol. Entre en el canal là. Bye. Moi-même, quand on doit être là, et puis écrit en bas, quand on est rouge là, toucher, ou après l'entrer dans YouTube, ou après le bord droite là, en bas, ou après côté inscrit, et puis toucher là-dedans, on met fait texte sur lui, et puis là, on après inscrit. Au souvenir dans WhatsApp, depuis où est le numéro 20 en bas, et puis bail sur lui, et puis on va entrer dans YouTube, là, on après toute vidéo, depuis inscrit. De vous entrer dans nous après tout l'autre, on après numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro tout numéro nous pas le voir après nous. Et en español, quand tú entres en YouTube, puedes escribir abajo a la derecha, tú vas a ver abajo donde dice escribe. Hay un sonido, no va a sonar y ahí va a dar un like a tu hermano Pastor Joel y así puede crecer el canal y podemos transportar la palabra de Dios. Compártelo con otro. Y hay otro también para entender algún punto central y ahí podemos avanzar. Vamos a orar, canal Puye, uno así. Soberano Dios que está en las alturas de los cielos, esta hora, Señor, le damos gracias. Gracias, Señor, por todo. Gracias, Señor, por este estudio. Gracias, Señor, por este canal día a día que tú estás haciendo crecer. Con personas maravillosas, con personas extraordinarias, con personas sanas, con personas que quieren crecer con la palabra de Dios.
Gracias, Señor, bendice cada una de esas personas en creol. Soyez grand qui dans ciel là, papa maman ça nous merci pour canal soba nous, pour peuple ça jour en jour canal ça cap grandir et peuple extraordinaire ça, peuple béni ça, peuple très saint ça qui a écrit dans canal là, qui écrit dans canal ça et puis cap garder de commencement à finissement cap ba yo aimer béni au Seigneur. Gardez yo, tout ça yo mérité dans la vie yo. Ba yo les paroles là entrer dans la vie yo et puis travail dans yo gain chaque ça gain nécessité. Dans la vie yo, yon bi bien déterminé qui gagne, on va bénir, on va couvrir, on va aider et puis comme ça on va grandir dans le nom de Jésus. OK. Frère Maxime yo, nous connaît que changer nous gagner et côté nous gagner qui dit nous gagnons parti côté nous gagnons que nous prenons de la théologie. Changer. Nous avons débattu point de la théologie. Qu'est-ce la théologie? Nous te prenons. Qu'est-ce la théologie? Lo cogemos. Entonces, para poder entender, tiene que llevar unos puntos porque muchas personas no saben qué significa la teología. Por eso, si tú ves el video primero, cogemos básicamente, estamos hablando de la Biblia, de cada punto en la Biblia tú puedes entender como lector de la palabra de Dios, como creyente, aunque no sea lector, pero tú vas a escuchar y vas a captar cuando llega a entender y puede llegar a entender. ¿Ok, hermano? Vamos rápidamente a entrar en la parte, recuerdo, en la clasificación de la teología que vamos a entrar hoy. ¿Cómo se clasifica la teología? Esos puntos que estamos hablando en el versículo, en el estudio 5 lo hicimos y ese va a ser el número 6. Estudio 6, busqué el primero, 2, 3, 4, 5, 6. Eso es el 6 y hasta lo que vamos a seguir y puede llegar a entender. Comienzo, si para que tú puedas llegar en ese punto hay que comenzar. Pour arriver dans point ça, yo te classifier, comment nous classifier théologie. Faut prendre vidéo 1, 2, 3, 4, 5, à 6 ça pour arriver, pour capable comprendre quoi nous voulons parler. Pour moi, théologie classifiée. Changer, n'a pas retourner l'île encore pour capable comprendre. Vamos a leerlo para poder comprender. ¿Ok? Para poder comprender tiene que entender todo eso, lo que estamos hablando y lo que estamos llegando. La teología. La variedad de la teología. Variété de la teología. Ok. La teología se puede catalogar en varias maneras. Teología capaz de cataloguer dans différentes formes. Tandil, escuche, por capaz, escuche, para que pueda entender en cuánta manera la teología puede clasificar, variar. Número 1, por época. Eso es por época y estamos hablando. Época y.e. La teología patrística, teología medieval, teología de la Reforma, teología moderna. ¿Ok? Teología patrística, en creol, teología patrística, y teología medieval, teología de la Reforma, teología de la Reforma y teología moderna, modèle nouveau, modèle veut dire nouveau, théologie nouveau. C'est-à-dire chaque point ça yo comment théologie a variété pour capable comprendre. La variété de la théologie pour capable comprendre comment li fait. C'est-à-dire comprendre, c'est-à-dire comme ça pour capable. Así puede entender cómo, ¿tú comprendes, hermano? Así puede entender cómo la teología puede variar y puede llegar en el nombre del Señor Jesucristo. Número 2, por tanto, de
vista. Por tanto de vista, IE. Eso tiene que entender. IE. Teología arminiana, teología calvinista, teología católica, teología baltiana, teología de la liberalización, etc. ¿Por qué? Tú tienes que entender eso. Cada vez que tocamos el punto de teología, leemos eso para que tú puedas entender cómo la teología puede variar. ¿Ok? En creol, chaque fois nous prenons pensar pour capable connaître qui combien façon théologie capable de variété. Songez nous prend numéro de pour prendre des vies de la vie pour ouais des visions pour capable comprendre et théologie patristique comment yo fait théologie de libération comment on dit libération yo fait etc. Ça vous comprendre et théologie arminienne tout ça gain théologie calvinista tout point ça vous comprendre et des fois pour comprendre sur qui ça doctrine basée sur calvinista sur arminiano sur qui théologie ou pas patristique ou qui ça doctrine ou gain dans l'église quand on servi doctrine ou servi sur qui ça li basé. C'est pour ça ouvrez connaître et por eso quiere saber en qué se basa la teología en doctrina que tú tienes en su iglesia en qué punto basa. Por eso tienes que entender cada punto de la teología que se clasifica la teología. Si no, no vas a poder entender. Para poder entender, tienes que entender todo esto, hermano. Eso es esencial, etc. Por enfoque, de vista. Y enfoque, teología histórica, teología bíblica. ¿Recuerdo? Ya en el otro episodio, en el tutorial, la palabra de Dios, se puede encontrar el número 6, donde debatimos el punto la teología histórica. En creol, na tutorial, il me aussi cela a besoin de côté nous débattre et point la teología histórica, teología histórica, pour capable. Y hoy vamos a debatir la teología bíblica. Teología bíblica. Teología sistemática y teología apologética, teología exegética, etc. Allí toute théologie ça la teología sistemática, teología apologética, teología exegética. Please encore. Algunas de estas distinciones son muy importantes para cualquiera que estudia la teología. C'est-à-dire que qui n'importe la distinction ça l'important pour nous capables gagner, pour nous capables étudier la théologie. La théologie pour gagner, pour étudier la parole de Dieu. Recuerde que la teología quiere decir la palabra de Dios, estudio de Dios, estudio acerca de Dios, o estudios sobre Dios, o estudio ciencia divina. Diferente forma lo clasifica. Pero teo, recuerdo, significa Dios. Logías, en griego también significa estudio. Significa, tú lo pones, estudio de Dios, estudio sobre Dios. Por eso la teología es algo bueno, no es algo malo para los creyentes.
La teología es algo bueno, importante. Ok? God bless you. Bon Dieu bénit nous. Dieu vous bénit nous tous. Ok? Bienvenido al canal. Vamos a viajar en la Biblia. Eso se llama viajar en la palabra de Dios. Viajar en la Biblia. Viajar en el concepto de la palabra del Señor. Cuando tú leas la palabra de Dios, ahí están viajando, hermano. Viajamos en la palabra de Dios. Si tú pones a ver los videos y pones todo, escribe en el canal, usted va a ver cómo vas a viajar en diferentes formas. En la Biblia, algún resumen bien importante para todo. En creole, si nous voyager dans la Bible, nous voyager dans la parole de Dieu. Et puis, si vous commencez la vidéo, inscrivez dans le canal là, et puis comme ça, ouais, que les gens ont voyagé, une parole dans la Bible, la parole de Dieu. Ok, gracias a Dios que estamos nuevamente leyendo, buscando manera de entrar la palabra y podemos llegar a una conclusión que es muy importante que la palabra de Dios, hermano. Amigo, hermano, la palabra es bueno para leer, para disfrutar y para vivir. Toda la Biblia es importante, es útil para explicar, para enseñar y para aprender y para vivir y para disfrutar. La mejor cosa tenemos que disfrutar es la palabra de Dios. Eso es lo más importante en la vida del ser humano. El mejor título que Dios nos puede regalar es cuando estudiamos la palabra de Dios. Todo son importantes. Todo que ve ese video, que dale me gusta, que escribe en el canal, son importantes. Porque la palabra de Dios, somos estudiantes de la palabra de Dios, somos practicar la palabra de Dios, porque Dios es el que nos va a bendecir cada cosa que nosotros haremos. Recuerdo, teología bíblica. En el otro video tenemos la teología sistemática. La teología histórica que pasamos en el otro video. Y ahora vamos a coger la teología bíblica. Ya no te pasé la teología histórica. Vamos a nous basarnos en la deuxième fase, que es teología bíblica. Muy importante para nosotros podamos leer. Aunque el término teología bíblica se ha usado en varias maneras, sirve para designar un enfoque específico, la teología bíblica, un enfoque específico en el estudio de la teología, en creole. Aunque n'a point terminé de la théologie biblique gagne sens na variété forme. Na variété forme si na sens non technique. C'est bon pour désigner, pour décharger, on enfoque, pour entraîner, pour connecter. Spécifique, non prend spécifiquement la théologie. Spécifiquement de la théologie. A dit, pour théologie, pour qui ça le bon, théologie biblique, pour capable concentrer point central de messages, de doctrines, de ce qu'on travail, de comment on peut présenter seulement pour capable connaître, pour débattre. Et pour ça, étude et théologie biblique
base. En español. En un sentido no técnico, puede referirse a una teología devocional, ¿no? En creol. Pas dans le sens technique, ou capable de référer dans une théologie dévotionnelle. Dans une théologie dévotionnelle. Ce n'est pas un point technique, mais on est capable d'avancer, danser, nager dans un point de théologie dévotionnelle. Okay? Par exemple, nous parlons de théologie dévotionnelle, capable étudier la dévotion normalement pour capable avancer, pour capable arriver en espagnol. Contraste con la philosophie, qui est au contraire de la philosophie. Songez, nous toujours prendre de la philosophie. Sous contre philosophie, ou après de qui façon qui prend dans la forme de la philosophie qui façon de prendre de la théologie, ou qui prend la parole de Dieu. Ils prennent une façon différente. Ils ne prennent pas une façon chanter pour y prendre. Mais moi-même avec vous, si nous étudions pour une théologie biblique, aux paroles bon Dieu bibliques, aux affaires bon Dieu bibliquement, on va comprendre et comment capable. Ensuite, notionnellement, pour capable comprendre qui côté pour pas classifier de la philosophie. Et nous parlons de la philosophie. Qui ça nous voulait arriver? El que estudia la filosofía, ¿qué queremos decir cuando hablamos de la filosofía? El que estudia la filosofía mantiene buscando la verdad. Pero tú y yo, que leemos la Biblia, conocemos a Cristo, somos de Cristo, vivimos para Cristo, entonces ya tenemos lo que se llama la verdad. ¿Qué es la verdad? Es Cristo. ¿Qué es la verdad? La palabra de Dios. Eso es la real, la palabra de Dios 100%. ¿Por qué? Es cierto, porque Dios es la palabra de Dios mismo, que inspira su espíritu en ese hombre que escribe la palabra de Dios. No un filósofo, cualquier filósofo que escribe. Es persona sana de Dios. Persona sana del Señor. Persona sana de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es de Dios. Entonces no podemos llegar así. O a una teología basada en la Biblia. Una teología que base en la Biblia. Basada en la Biblia. A diferencia de una que tiene interacción con los pensadores contemporáneos, avec ceux qui gagnent pensée temporale. Ok? C'est-à-dire biblique, basé dans ça, fondamental. Et nous parlons de biblique, nous parlons d'une affaire qui est basée fondamentale, non ça pensée temporalement. Non. Fundamental. O la teología exegética, contrastada con la teología especulativa. ¿No? O la teología exégesis, contrastado con la teología especulativa. Algunas teologías contemporánea de la perspectiva liberal caen bajo esta última categoría. Teología contemporánea,
perspective libérale tomber en bas ça, dans la théologie ça. Dans la théologie exégesis. Aunque su exégesis no representa fielmente la enseñanza bíblica, la exégesis pas tomber contrôlement firmement en bas théologie biblique. No representa fielmente bíblica. También a menudo sus obras consisten de un reportaje que recorre la Biblia y se alimenta algún tema principal con el reino o pacto de Dios. Anche na exégesis, théologie exégesis, fait pacte qu'un B contrôlé avec quelques points des royaumes de Dieu. Mais il n'y a pas de contrôle 100% avec théologie biblique. Si es teología bíblica del Antiguo Testamento, si es teología bíblica del Ancien Testament o la enseñanza de Jesús o Jésus montré dans le Nouveau de Pablo y de la cristianidad primitiva o de Pablo, de Pedro, de Paul o de forme de cristianité. C'est-à-dire que y de la cristianidad primitiva, de chrétien primitivio. Si es teología bíblica del Nuevo Testamento, tiene que aprender para que pueda mirar, para que vea si es teología del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento que basa en la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, cuando tú estudias la teología, tú puedes clasificar la doctrina falsa y la doctrina correcta, real. Eso es lo que tú tienes que saber, entender para poder interpretar. Técnicamente, la teología bíblica tiene un enfoque más antiguo que, la teología bíblica tiene un enfoque más agudo que ese. Allí, teología bíblica y gagne un point que termine ancien bal. Trata sistemáticamente con el progreso históricamente condicionado de la autorreservación de Dios en la Biblia. ¿Ok? Y gagne un point systématique qui gagne pression historique, condition de quizá qui la autorrevelación, qui paye su revelación, su revelación, capaz de definir su revelación de Dieu. En la Biblia, ¿ok? En la Biblia significa en creole la Biblia. Autorrevelación, qui veut dire une sous-révélation de Dieu dans la Bible.
4 características surgen, 4 caractéristicas qui gagnent définition. 4 caractéristiques qui gagnent là-dedans, qui prend définition pour capable définir et quelques points pour capable baser. Los resultados del estudio de la teología bíblica tiene que presentarse en forma sistemática. ¿Ok? Los resultados del estudio de la teología bíblica tiene que presentar en forma sistemática. Résultat de la théologie biblique, il peut représenter en forme de théologie et en forme de théologie systématique. Ok? Théologie capable d'entrer dans la théologie systématique. Por capaz de comprender. En esto es como otra área de estudio bíblico y teología. Ça, c'est comme une autre position dans l'étude biblique. Biblique théologie. Les pour capable, pour capable comprendre. Sinon, no podés entender y cómo. El sistema o esquema en el cual se presenta la teología bíblica, o système o qui représente la teología bíblica, no va a utilizar necesariamente los mismos razonamiento que la teología sistemática. A dit pas capable de jouer même rationnement et même racine avec théologie biblique systématique. A dit mais faut conecter pour capable comment l'utiliser. No tiene que usarlo ni tampoco los tiene que invitar. ¿Ok? ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué estamos diciendo? ¿Dónde estamos llegando con eso? Tenemos que aprender a llegar para poder llegar a entender la palabra de Dios. Cuando tú hablas de teología histórica, teología bíblica, teología sistemática, entonces tú puedes entender, clasificar en qué posición que usted está ubicado. O, en creole, lo prend théologie historique, théologie biblique, théologie systématique, ou capable de connaître dans quelle position ou camper, dans quelle position ou est. En español. Cualquier persona, tú llegas a un sitio, un país, tú tienes que mirar en la carta de geografía para ver dónde usted está ubicado. Si está ubicado en el norte, o en el sur, o en el este, o en sureste, o en sur norte, o noroeste, o dónde está ubicado, hermano. O central, tiene que saber dónde que está ubicado. El estudio de Dios, que llama teología, es para eso, para saber dónde, qué posición que estamos tú y yo ubicados. ¿Ok? Cuando hablamos de la teología o étude bon Dieu, et pour nous capables de voir qui côté nous ubiquer dans la map. Sur nos pays, il faut qu'on ait qui position est. Si c'est dans le nord, ou dans le sud, ou dans l'est, au nord-ouest, au sud-est, pour qu'on qui côté ou basé dans point côté ya, ou qui pays ou y est qui dans qui département y. La Bible est ça est capable de montrer même avec vous. L'étude point théologie ou capable connaître qui côté basé.
Nan ki étude ou campé, nan ki brin, nan historique, nan biblique, nan systématique, etc. Nan ki sa ou basé. Faut connaître qui côté ou basé comme yon chrétien, ou comme yon leader, ou comme yon ministre. Faut qu'on qui côté ou branché ou pas qu'à en l'autre bon pas qu'on ni qui côté doctrine ou basé. C'est ça que fait prince ça faut qu'on en español. Por eso les puntos tienen que saber porque un líder tiene que saber dónde está ubicado. Tu doctrina, dónde está ubicado. Como un ministro, como pastor, o como obrero, o como miembro, tiene que saber dónde usted está parado. ¿Dónde tu punto está ubicado? Tienes que saber eso. Por eso tenemos que entender la palabra de Dios. Estudio teología. ¿Eso qué quiere decir? Si tú no quieres decir teología, dile la palabra de Dios, el estudio de Dios. Por eso, diferente forma, el estudio de Dios. Número 2. El estudio bíblico. La teología bíblica presta atención al contexto histórico en el cual llegó la revelación de Dios. Allí, en creole. La théologie biblique prête attention avec théologie historique qui est capable de classifier la révélation, de Dieu. Si vous pas gain étude pour prendre, pour connaître qui côté il sorti pour arriver, côté il pour aller. Si vous pas connaître côté sorti, pas arriver côté pour aller. Pour ça, grand pile de fois, l'autre est capable de réviser ni dans l'église qui doctrine ou basée, qui sont établis, comment établi et prend ou gagnant dans l'église là, qui sont par règle la loi ou gagnant dans l'église là. Pour de saber qual est punto regla que tu pasas, si está bien, si es bíblica, sistemática o histórico. Porque la cosa histórico de Dios, bíblico de Dios, sistemática de Dios, puede variar para ver dónde usted está ubicado. Por eso, mucho puede criticar la teología, no sabe lo que está diciendo. Porque la teología significa cosa de Dios, palabra de Dios, estudio de Dios, estudio divino, para poder entender y puede basar en la palabra de Dios. Investiga la vida de los escritores de la Biblia. Teología histórica y bíblica se relaciona para poder estudiar la historia de los escritores. Pour capable chercher histoire écrivain dans la Bible. Et pour ça, il faut regarder première vidéo, deuxième vidéo pour capable comprendre quand nous voulons arriver. Si no, no puede entender, no puede llegar, no puede avanzar y no puede, tú vas siempre cometer un error sin saber. Las circunstancias que los impulsaron a escribir y la situación histórica de aquello para quienes escribieron. Usted va a saber qué le impulsan a ellos a escribir la Biblia. El 66 libros, los escritores, los profetas, todo, usted va a entender cómo le impulsaron Dios, cómo Dios pasa a través de ellos para poder hacerlo. Cuando tú estudias la teología histórica, bíblica, puede concentrar y puede entender. Bíblica cuando basa fundamentalmente la Biblia. Entonces ahí puede
entender históricamente de la Biblia. Cuando en créole, historique avec biblique. Le passé de biblique, c'est ça basé profond dans la Bible. Et puis là, on est capable de joindre à historique et comment écrit écrivain, ça pousse pour comprendre l'histoire historique. Ça pousse écrire, comment on vient écrire la Bible, comment on vient écrire la parole de Dieu. Eso lo que nos va a ayudar tú y yo a entender el concepto, lo que Dios quiere hablar, donde Él quiere llegar, donde quiere caminar, donde quiere pasar contigo y conmigo, que tú y yo podamos entender claramente la cosa de Dios. Amén. Dios le bendiga, hermano. Bon Dieu benino. Entonces, ahí puede entender. ¿Ok? Número 3, parte 3 de la teología bíblica. La teología bíblica estudia la revelación en la secuencia progresiva en la cual fue dada. ¿Ok? Oye, la teología bíblica estudia la revelación en la secuencia progresiva en el cual fue dada. En créole, la théologie biblique étudie concept, étudie point fondamental et fondamental qui tend yo bail théologia et quel fue dans temps yo écrit. A dit pour capable comprendre la théologie biblique là, il bail tout. Comprendre? La révélation là dans qui contexte privé et bon Dieu bail écrivain ou histoire historique ça pour capable écrire dans la vie. Reconocer que la revelación no se completó en un solo acto de Dios. C'est pour qu'on révélation bon Dieu pas by non seul acte, non seule fois. Il fait. Sinon que se desarrollo en una serie de etapas, etapas successivas. Dans une étape successivement, chaque étape, teología sistemática mira la revelación como un todo, ¿ok? Como una revelación un todo. Pero la bíblica da en cada etapa donde que, cómo Dios le da, cómo lo plantea, cómo lo pone, en cada etapa que escribe cada autor santo, a través del Espíritu Santo, en la Biblia. Por eso hay que entender para poder llegar. Hay que escuchar para poder llegar. Por eso cuando tú comiences los videos, el estudio, usted puede entender paso por paso, no va a entender un solo día, de que vaya buscando, coge su cuaderno, recuerdo, va ir escribiendo, marcando punto por punto, para que pueda entender dónde queremos llegar. Si no ve el video y concentrarse, no puede llegar a entender qué estamos hablando. Para entender qué estamos hablando, tiene que vivir estudiando la palabra de Dios. La palabra de Dios estudiamos y llegamos y comprendemos y basamos y escribiendo. Entonces así, hermano, tú y yo podemos entender claramente la palabra de Dios. La palabra de Dios es bueno para estudiar, para entender, para vivir, disfrutar. La palabra es lo que más bueno, la cosa más buena que Dios nos da para que tú y yo podamos disfrutar y vivir. Parole bon Dieu, c'est chose qui plus extraordinaire, plus bon que bon Dieu va nous pour nous capables de lire, étudier
et pratiquer et comprendre pour nous vivre avec la parole de Dieu. Mais il demande du temps, il demande des précautions, il demande patience, il demande pour capable comprendre morceau par morceau, pour capable arriver et comprendre. Puis de patience, paso a paso, puede estudiar y pueda llegar la Biblia, leer profundo y entender el concepto del estudio de Dios. Porque Dios es maravilloso y es bueno y eficaz. Bueno, eficaz. Por eso hay que entender. Parte 4. Hay que leer parte 4. Vamos a llegar en parte 4 para poder leer la teología bíblica. La teología bíblica halla su fuente de materiales en la Biblia. La teología bíblica halla su fuente de materiales en la Biblia. Teología bíblica tiene una fuente de material en la Biblia. Qu'est-ce que nous dire? Il joint côté le coré dans la Bible, profond. L'un le mot biblique, pour capable comprendre, biblique, c'est pas les nous prend un verset, c'est les nous profond dans la Bible. Le parle mot biblique, il travaille en temps Bible, travaille bibliquement en dans la Bible. Les nous prend un verset, nous appuyer sur la Bible. Mais nous ne pas travailler bibliquement. Si nous faisons une doctrine dans le temple, dans l'église là, qui passe sur un verset, ou pas dans différents livres, ou basé sur un verset, mais pas biblique. Mot biblique veut dire ou a différents livres qui expliquent la même chose là, même bagaille là, la même chose. Quand nous hablamos bíblica, estamos hablando diferente. En la Biblia diferentes sitios que tú y yo podemos encontrar lo que vamos a buscar. Para establecer una doctrina tenemos que basar bíblicamente. Cuando hablamos de bíblicamente en varios libros vas a encontrar una cosa que simboliza y ahí puede hacer una doctrina bien preparado en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, así la teología bíblica halla su fuente de materiales en la Biblia, su fuente de material en la Biblia, en créole. Théologie biblique joue une fuente avec matériel qui est basé en cœurement dans la Biblia. Por eso, si no va a explicar, por eso si no explicamos, no puede entender algún punto. Cuando tú investigas los puntos, tú puedes encontrar en la Biblia la realidad, pero la Biblia es para nosotros, paso a paso, podamos leer. En realidad, las teologías sistemáticas ortodoxas también lo hace, la teología, en la teología, réalité, la teología sistemática. La teología ortodoxa. Y joignent acceso avec ça. Esto no es decir que la teología bíblica o sistemática no pudiera tomar o que no tome material de otra fuente. Ça ne veut pas dire théologie biblique pour joindre à l'autre matériau, l'autre fuente, l'autre côté. Mais il est basé et plus la Bible. Et pour ça, la théologie biblique. Fuente de l'autre côté, veut dire, et l'on prend fuente de son web, ou baser, l'on passer, son côté sorti, et tout, ou prendre, ou corréler avec théologie biblique et systématique, pour capable. Mais, il joue un matériel
fuente dans la Bible. Et là, théologie ça basée. C'est théologie biblique et systématique. Et là, basée dans la Bible. Et a dit pour capable comprendre côté et pudiera tomar, ok, tome material de otra fuente, sino que la teología o la doctrina misma no viene de ningún otro lugar sino de la Biblia. ¿Ok? Sino la teología, la doctrina de la teología viene de la Biblia. Basa de la Biblia. La doctrina de la teología bíblica concentra de la Biblia 100% de la Biblia. En la Biblia tiene que basar la teología bíblica y sistemática, basar en la Biblia para poder entender históricamente la teología histórica. Ahí puede entender los profetas, los escritores, los personajes muy importantes de la Biblia que ha pasado, como Dios ha trabajado a través de ellos. En creole. Ça capable moto, ou capable dans la Bible, capable de personnel important yo, comment bon Dieu travaille avec, comment bon Dieu utilise yo. Et qui côté au tombé, qui côté au faillat, qui côté et ça la moto doctrine, théologie biblique systématique, la moto pour le travail avec historique là pour capable ouais, qui côté au basé. C'est la théologie systématique. La teología sistemática correlaciona los datos de la revelación bíblica. ¿Ok? Teología sistemática li fait relation avec date théologie biblique. Relation, il fait relation à biblique. C'est-à-dire, pour qu'on comprendre, il refait toute date. Il répondant avec toute date de la révélation biblique. Pour capable comprendre. À toute date de la révélation biblique. Pour capable et comprendre qui côté pour sortir et qui côté pour aller. Como un todo para poder exhibir sistemáticamente el cuadro total de la autorrevelación de Dios. C'est-à-dire, pour capable gagner un quadre complet, pour capable recevoir et sous révélation de Dieu. Sous révélation de Dieu. Pour capable gagner systématique la relation des points positifs pour capable résumer relation avec biblique pour capable Kimbel et comme ça pour capable. Et ça et là le pour capable et Kimbel ça pour Kimbel. Auto-révélation de Dios. Capable Kimbel révélation bon Dieu bail. La teología sistemática puede incluir los trasfondos históricos. La teología sistemática capaz de incluir, capaz de cubrir los trasfondos históricos, capaz de travailler dans le fond historique, pour capable de comprendre qui côté historique. Pour ça, la apologética, la apologética y defensa de la fe, y capable de la apologética y là tu défends la foi. La foi gagne pour capable défendre la foi quand on arrive, faut capable gagner la théologie systématique pour capable défendre. Ahí puede defender la fe, la apologética y la fe. Allí hay que tener la teología sistemática qui fait relation avec théologie biblique, comme ça tout capable comprendre, nous capable entrer et pour capable avancer. Et comme ça pour capable arriver. Y trabajo exegético, avec travail exegético,
pero se centra en la estructura total de la doctrina bíblica. C'est y concentrer dans le point bibliquement. Dans les écritures et structure, les écritures totales de la doctrine de la Bible. Il connecté totalement dans l'écriture, les écritures totalement dans la Bible. OK? Systématique. Pour comprendre tout, ils vont entendre, il y a plein de mots, ça, pour mettez dans tête pour pas faire qu'elle sauter. Sinon, il y a un pile de monde qui fait qu'elle sauter. Et dans ça, a dit pour prendre pour gagner. Si vous pas étudier point ça, gain moment à privé, ou capable faire qu'elle sauter, ou capable faire, ou pas gagner point et mon a parlé de ça, ou dit si saute ça mon abdi. Mais c'est une réalité. Et c'est une réalité para entender. Cuando tú aprendes eso, puedes llegar a donde quiera y escucha y tener el punto claro, puede llegar en eso. ¿Ok? Hay que entender. En resumen, la teología es el descubrimiento, la sistematización y la presentación de la verdad acerca de Dios. La teología histórica realiza esto por tomar en cuenta lo que otros han dicho sobre el sistema, sobre estas verdades a través de la historia. La teología bíblica lo hace por investigar la revelación progresiva de la verdad de Dios. La teología sistemática presenta la estructura total de Dios. ¿Ok? Recuerdo, si nous faisons résumé, facilement pour capable bien, pour comprendre, dans 3 points théologie ça on parler qui est bien efficace pour même avoir gain, bien efficace pour qui côté l'entrée, qui côté lever. Dans parler de la théologie et la théologie qui ça le fait découvrir avant il découvrir tout ça qui gagne qui manquait de découvrir pour le découvrir. Et la théologie systématisation pour découvrir la présentation pour découvrir de la présentation autour de la verdad acerca de Dios. Pour les présentations théologie ça les présentations pour découvrir la vérité qu'a privé pour capable by contrôler pour connaître vérité cap sorti. Théologie histoire elle réaliser tout qui réaliser esto qui réaliser ça pour prendre contrôler pour capable prendre pour contrôler et lo que otro han dicho sobre esta pour capable prendre ça l'autre dit et dans point ça pour capable contrôler ça l'autre dit dans point ça la vérité à travers des historiques. Alors étudier historique là ou bien pour capable découvrir des sous-vérités ça vérité ça va parler de la vérité. Présentation les présenter ou découvrir qui côté si vérité aussi pas vérité mais faut gagner la théologie historique. Ça est la parole. Et théologie biblique là même ça le fait. Et Paul il fait l'investigation, il fait investigation, la révélation, investigation, la révélation est progressive de la vérité de Dieu. Progressive, il investigue de la
révélation progressive, la vérité de Dieu. Et ça